a grabar, empezamos la grabación de la clase y habíamos dicho que la cultura organizacional es importante porque me permite, ¿qué cosa nos permite la cultura organizacional? Compartir valores como solidaridad, lealtad, responsabilidad, honestidad, entre otros, ¿no? Equidad. Y la cultura organizacional puede ser fuerte, pero hay también instituciones del sector salud que tienen cultura organizacional débil. Y habíamos conversado que una cultura organizacional fuerte es cuando se premia la productividad, cuando las normas no son rígidas, ¿no? Cuando hay flexibilidad, cuando el trabajador tiene iniciativa para hacer sus cosas, cuando el gerente apoya a su gente, a sus trabajadores, cuando se aceptan los conflictos funcionales y se asumen riesgos, son características de una cultura fuerte. Al revés sería cultura organizacional débil. Y entonces una cultura organizacional fuerte permite a un hospital mejorar su desempeño, ser más productivo, ¿no es cierto? Por eso es importante cultura organizacional fuerte. Y una cultura organizacional, ¿cómo se transmite? A través de la historia, narraciones, a través de los ritos, que son actividades que se repiten, a través del lenguaje, ¿no es cierto? ¿Y qué más? ¿Cuál es la otra forma de transmitir la cultura? Historia, ritos, lenguaje, ¿qué más? ¿Quién se acuerda? Anécdotas, doctor. A través de los símbolos, ¿no? La vestimenta, cómo está, digamos, su institución, ¿ya? Esa es la cultura organizacional. Y habíamos terminado con las teorías administrativas, ¿no? Con Fayol, ¿no es cierto? Habíamos hablado de la teoría clásica, de la teoría científica, de la conductista, de la dinámica, de la teoría también de sistemas, ¿no? Y de la contingencia. Eran teorías administrativas, ¿ya? Ahora vamos a hablar, son varios temas, vamos a hablar, por ejemplo, vamos a empezar diciendo qué cosa es el sector salud. Luego la segunda clase va a ser la descentralización en la salud, porque tienen que saber qué nivel de gobierno asume la salud. Y terminamos como análisis situacional de la salud del Perú, con las últimas encuestas de EDES 2020, que se hizo en diciembre, terminando la pandemia del año pasado. Y el próximo jueves vamos a hacer dos clases. ¿Cuáles son las dos clases? Modelo de atención integral y la reforma de la salud. Entonces, luego de hacerles el repaso, empezamos la primera de las tres clases, sector salud en el Perú. Vamos a ver quiénes conforman el sector salud en el Perú. El sector salud en el Perú tiene dos subsectores, el subsector público y el subsector privado. Entonces, vean ustedes, el sector salud en general tiene el subsector público y el subsector privado, ¿no? El subsector público es, por ejemplo, el Loaiza, las postas, que están a cargo del MINSA, Ministerio de Salud y de los gobiernos regionales, ¿no? Subsector público está la seguridad social, los hospitales de las Fuerzas Armadas, todos de la beneficencia, hospitales municipales como Los Olivos, todos ellos forman parte del subsector público. Pero el sector salud, además del subsector público, tiene el subsector privado, que es la gran cantidad de clínicas, policlínicos, centros médicos. Subsector público, subsector privado. El subsector público, a la cabeza, el MINSA, el Ministerio de Salud, Exsalud, o sea, la Seguridad Social, los hospitales policiales y los hospitales de las Fuerzas Armadas como el Hospital Naval, el Hospital del Ejército, el Hospital de la FA Aeronáutica. Tenemos la beneficencia y todos los hospitales, todos los puestos centros de salud que pertenecen a los gobiernos regionales, son 25 regiones en el Perú, y los gobiernos locales que son los municipios tanto provinciales como municipios distritales. Acá tienen ustedes el subsector público, porque la plata es ¿de qué? La plata es del Estado, ¿no es cierto? Sea del MINSA, sea de las Fuerzas Armadas, Seguridad Social, gobiernos regionales.
Y el subsector privado es las clínicas, ¿no? La Ricardo Palma, la Clínica San Pablo, los policlínicos y los consultorios médicos particulares, todo eso es subsector privado, ¿no es cierto? Si uno comienza a decir en el sector salud, sobre todo el subsector público, cuáles son las funciones de acuerdo a la organización, recuerden ustedes que ya vamos a ver la segunda clase, la salud se ha descentralizado, ya no ve salud solamente el MINSA como hace varias décadas, ahora la salud está a cargo de ¿quiénes? De los gobiernos regionales debido a la descentralización, pero eso no significa que estén cada uno huérfanos, cada uno por su lado, como parece ser, sino debe estar articulado con un ente rector que es el MINSA, que le falta rectoría, pero el MINSA es el ente rector y debe estar coordinado con cada uno con sus funciones. Entonces, cuando hablamos el sector salud, el subsector público, según los niveles de organización, según la organización hay un nivel central, ejemplo, el MINSA, Ministerio de Salud. Nivel central, nivel regional, que son las regiones como Arequipa, la región Callao, la región, por ejemplo, Tacna, Moquegua, Iquitos, y a nivel local, que son las provincias y los distritos. Entonces hay tres niveles de gobierno: gobierno central, gobierno regional y gobierno local. ¿Cuántos niveles de gobiernos hay? Tres niveles. El central, a la cabeza el MINSA, está el gobierno regional y el gobierno local. ¿Cuáles son las funciones del gobierno central, del MINSA? Después veremos funciones del gobierno regional y funciones del gobierno local. A nivel del gobierno central, ¿no? ¿Cuál es la función? Ellos tienen que conducir la salud de acuerdo a objetivos y metas. Y una de las primeras funciones del nivel central, subsector público, nivel central, es formula la política de salud y las hace cumplir. La política madre y niño, la política del cáncer, la política del COVID, el manejo, prevención del COVID, ¿de dónde viene? Viene del nivel central, formula las políticas y tiene que hacerlas cumplir. Otra función es que formula los planes del sector salud, ¿no? Hay diferentes planes, por ejemplo, para disminuir la muerte de la madre y el niño, para el tratamiento de la anemia, todos esos planes del sector salud, donde se formulan en el gobierno central, en el nivel central, MINSA, específicamente Ministerio de Salud. Otra función es que financia, asigna el dinero, el presupuesto, financia y asigna los recursos de acuerdo a la necesidad de salud. Entonces, el MEF es el que da la plata, el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, pero el MINSA es el que va a distribuir el dinero a todas las regiones, a todo el subsector público, ¿no? Financia, asigna recursos de acuerdo a las necesidades, después a uno le dará más de acuerdo a la complejidad. Y además formula las normas técnicas y administrativas que se requieran para supervisar y evaluar el cumplimiento. Por ejemplo, una norma técnica de vacunación, ¿no? Se van a vacunar solamente 2 dosis, se va a vacunar, por ejemplo, tal edad de 30 a 32, luego verá de 28 a 29 años, esa, la norma técnica de atención del paciente con VIH y SIDA, las normas técnicas del tratamiento del paciente tuberculoso a nivel de todo el Perú, los gobiernos regionales lo tienen que cumplir. ¿De dónde salen esas normas técnicas? Salen del nivel central del MINSA, para que lo ejecute, lo cumplan todo el sector salud público, ¿no es cierto? A nivel de los gobiernos regionales y de Lima Metropolitana, que está a cargo del MINSA. Entonces, miren ustedes que son funciones del nivel central, hacer cumplir la política, pero la tiene que formular. Primero formula política de salud para tomar decisiones, formula los planes sectoriales, formula las normas técnicas y es el que asigna el presupuesto. Esas son las funciones del nivel central. Y a nivel regional, desde Tumbes y comienzan a bajar hasta Tacna. Se van al centro, la cordillera de los Andes, la sierra, ¿no? Donde está Junín, ¿está bien? Se van a la selva, Iquitos, Madre de Dios. Pues bien, son regiones que tienen a cargo hospitales y puestos y centros de salud. El nivel regional, ¿quién lo conduce? El nivel central,
¿Quién conduce el nivel central, el MINSA? ¿Quién es el jefe del nivel central? Ahorita es el doctor Ceballos. ¿Qué cargo tiene el doctor Ceballos? ¡Chac! A ver, en este gobierno actual, ¿quién conduce el nivel central en la salud? El gobierno central Doctor. es el ministro, ¿no es cierto? El nivel central es el MINSA, entonces el que ve la política de salud a nivel de todo el país es el ministro, nivel central. Pero cuando hablamos funciones del nivel regional, el ministro de una región chiquitito se llama director regional de salud o gerente regional de salud, que es lo mismo. Arequipa, Callao, Tacna, Puno, Madre de Dios, Iquitos, Piura, Lambayeque, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién conduce la salud en esas regiones? El gerente regional de salud o director regional de salud, que es el ministro de salud, pero en esa región. Ellos tienen autonomía administrativa, manejan sus recursos, contratan al personal, pero ¿qué van a hacer el jefe de la salud a nivel de una región, del Callao, de Puno, por ejemplo, de Tacna? Ellos tienen que cumplir la política de salud. ¿Dónde sale la política de salud? Fue formulada en el nivel central. El nivel central formula las políticas de salud y las hace cumplir. ¿Y quiénes se encargan de ejecutar la política madre y niño? La política del tratamiento de la desnutrición y de la anemia, los gobiernos regionales, ¿no es cierto? Además, ellos formulan y cumplen los planes regionales de salud. No, los planes regionales de salud no son igualitos todos. Un plan regional de salud de Puno no es igualito que el plan regional del Callao o el plan regional, por ejemplo, de Piura, ¿no? Se parecen, pero pueden diferir de acuerdo a su realidad. Entonces, formulan y hacen cumplir sus planes no nacionales, planes regionales. Además, a nivel regional, van a impulsar, van a desarrollar el proceso de gestión, ¿no? Construir policlínicos, equipar hospitales, disminuir la mortalidad materna, disminuir las infecciones intrahospitalarias. La gestión de cada salud en la región está a cargo del director regional. Una gestión eficiente, dinámico, eficaz. Esas son funciones a nivel regional. Cumplir la política de salud, hacer cumplir los planes de cada región, planes regionales y preocuparse de una buena gestión eficiente y eficaz. Doctor. ¿Y cuál? Sí. Doctor, disculpe, Sí, ¿y el nivel regional, por quién está conformado? El gobierno regional, ¿no? Claro, el gobierno nacional, en salud está el MINSA, con el ministro o la ministra. A nivel regional es el gobierno regional, pero dentro del gobierno regional, en su organigrama, está la dirección regional o la gerencia regional de salud a cargo del gerente o director regional, ¿no es cierto? Un gobierno regional tiene la dirección regional de salud, la dirección regional de educación, la dirección regional del empleo, del trabajo, o sea, eso a nivel nacional ya lo tiene cada gobierno regional en chiquito, porque son autónomas, pues no tienen autonomía política, administrativa, financiera. Simplemente hay política de salud que lo tienen que cumplir pues las regiones, pero tienen su autonomía. Bien, a nivel local, que son las provincias, cientos de provincias, miles de distritos, ahí hay hospitales, hay puestos y centros de salud. ¿Qué hacen los gobiernos a nivel local? O sea, las provincias de distrito cumplen también la política de salud igual que las regiones. Ellos formulan, ejecutan los programas de atención integral de salud, ¿no? Promoción, prevención, recuperación, rehabilitación, dinamizan la gestión de administración, aumentan la cobertura geográfica, porque son 25 regiones en todo el Perú, ¿no? En todo el Perú, pero son cientos de municipios provinciales y distritales, ¿no? Entonces aumentan la cobertura geográfica. Los gobiernos locales, tanto las provincias, los distritos, se vinculan con la comunidad, los vasos de leche, el club de madres, y están coordinando con las instituciones locales, tanto dentro del sector salud como también fuera del sector salud. Entonces, miren ustedes cómo se complementan los gobiernos, el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local, se complementan. Y finalmente,
Si según los niveles de organización hay gobierno central, MINSA, gobierno regional, la Dirección Regional de Salud y gobierno local, que son los municipios y distritos, ¿cuáles son los niveles de atención? ¿Cuántos niveles de atención hay en el Perú? Respuesta, 3 niveles de atención. Primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. ¿Cuántos niveles de atención? Primero, segundo y tercero, 3 niveles de atención. ¿Quiénes conforman el primer nivel de atención? Todos los puestos y los centros de salud. Cuando uno está atendiendo en un puesto o en un centro de salud, puesto de salud, Chacra Colorada, centro de salud, por ejemplo, Villa María del Triunfo, la posta de Los Olivos, el centro de salud de San Martín de Porras, de Surco. La cosa es que las postas y los centros de salud conforman el primer nivel de atención. Y el segundo y el tercer nivel son los hospitales. El segundo nivel de atención son los hospitales que están en los distritos, en las provincias, ¿no? Que son hospitales de pequeña complejidad o mediana complejidad. Pero el tercer nivel de atención, lo máximo en la salud, son los hospitales grandes, ¿no? Regionales, hospitales nacionales, como un hospital Carrión, como un hospital María Auxiliadora, como un hospital Loaiza. El tercer nivel son los institutos, el Instituto de Neoplasia, el Instituto de Ciencia Neurológica, de Oftalmología, el Instituto de Medicina Física y Rehabilitación. Los institutos y los hospitales grandes conforman el tercer nivel de atención. El segundo nivel son los hospitales materno-infantil, hospitales de pequeña o mediana complejidad, y el primer nivel de atención son los centros y los puestos de salud. Por lo tanto, si yo les pregunto qué nivel de gobierno central, regional o local se articula más con la comunidad, ¿cuál sería la respuesta? Que se articula más con los vasos de leche, el club de madre, las organizaciones de la comunidad. ¿Qué nivel? Nivel local. ¿Qué nivel de gobierno formula la política de salud? ¿Qué nivel de gobierno es el que diseña, formula, crea, como quieran decirle, la política de salud? ¿Qué nivel? Central. ¿Y qué nivel de gobierno es el que ejecuta la política de salud que ha venido del nivel central? ¿Qué nivel de gobierno? El gobierno regional. ¿Y cuántos gobiernos regionales hay en el Perú? Pregunta de geografía, de cultura general, pero ya le dije, ¿cuántos? 25. Callao es uno de ellos, 25. Lima Metropolitana, ojo, Lima Metropolitana, ustedes lo conocen como la Municipalidad de Lima, ¿no? ¿Quién es el alcalde de Lima Metropolitana? ¿Cómo se apellida? Muñoz, ya. Pero escúcheme, hay 25 regiones en todo el Perú, pero Lima Metropolitana funciona como municipalidad provincial, pero tiene categoría de región. Ojo, está bien, lo conocemos con la Municipalidad de Lima Metropolitana, recoge la basura, tiene a cargo el CISOL, pero tiene categoría de región. Por lo tanto, la Municipalidad de Lima Metropolitana como región debería asumir la condición de la posta, los centros de salud y de los hospitales de Lima Metropolitana como el Loaiza, el 2 de Mayo, Cayetano, pero no ha querido Castañeda ni Susana Villarán, Muñoz, porque no quieren hacerse problemas. Pero hay 25 regiones, es verdad, Callao es una de las 25, pero por cultura, la Municipalidad de Lima Metropolitana es un gobierno que se conoce como gobierno local porque es municipalidad, pero tiene categoría de región. Por eso que Muñoz se resintió con Pedro Castillo, cuando Pedro Castillo invita a las regiones del Perú, invita a los 25 gobernadores regionales, pero no le invitan a Muñoz. Y Muñoz tuvo razón, porque Muñoz es el alcalde de Lima, pero Lima Metropolitana tiene categoría de región según la ley de base de la descentralización. Ya. Bueno, le faltó asesores pues al presidente. Hasta ahí hemos hablado del subsector público, pero el sector salud también lo forma el subsector privado. Son los consultorios privados, pues, ¿no es cierto? Donde hay rentabilidad, utilidades, las clínicas, los consultorios altamente especializados privados.
son funciones específicas, ¿no? Ellos dan atención especializada. La Ricardo Palma, la Javier Prado, tienen densitometría, tienen tomografía computarizada, tienen atención especializada, ¿no? Pero también no deben descuidar la prevención, ¿no? Brindan acceso a los niveles de atención, o sea, el primero, segundo y tercer nivel de atención. Muchas veces hay un paciente de un tercer nivel que a veces no solucionan el problema porque la tecnología está más en ¿dónde? En los consultorios privados, y se va, pues, ¿no? Es una referencia al sector privado, a la clínica Ricardo Palma, por ejemplo, ¿no? Porque como son utilidades, cobran, pues tienen más ingresos para equipar mejor, ¿no? Entonces hay un subsector público y hay un subsector privado. Bien, esta es la clase que terminamos, esta primera parte. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Cuántos el sector salud tiene? Subsector público, subsector privado. Y el subsector público, según los niveles de organización, hay un nivel central, hay un nivel regional y un nivel de gobierno local. Y según los niveles de atención, 3 niveles de atención. ¿Qué nivel de atención es el centro? Hay primero, segundo y tercer nivel de atención. ¿Qué nivel de atención es el Instituto de Ciencia Neurológica que está ahí por Cercado de Lima? ¿Qué nivel de atención tiene el Instituto de Ciencia Neurológica? Tercer nivel, muy bien. ¿Ya? ¿Qué nivel de atención tiene el Centro de Salud de Surco, que está cerca a la Ricardo Palma? Hay un centro de salud en el distrito de Surco. ¿Qué nivel de atención? El centro de salud, ¿qué nivel de atención tiene? Le dije que pues como dice Alex, los centros de salud, los puestos de salud es el primer nivel de atención. El centro de salud de San Juan del Urigancho, la posta médica de Los Olivos, ¿qué nivel de atención es? Muy bien, ahora sí, primer nivel. Y el hospital, por ejemplo, de Ventanilla, que es un hospital pequeño en el Callao, ¿qué nivel de atención es? Hospitales pequeños. Entonces, un hospital pequeño, que son los hospitales madre-niño, o los hospitales de mediana complejidad, ¿qué nivel de atención representa? Segundo nivel, ¿no? Ya. Miren, el segundo nivel y el tercero son hospitales. El segundo nivel son hospitales pequeños, hospitales medianos como el Hospital San José, el Hospital de Chancay, son segundo nivel de atención. Pero hospitales más complejos, lo máximo, como el Hospital Loaiza, el Instituto Materno Perinatal, la exmaternidad, los hospitales complejos y los institutos pertenecen al tercer nivel de atención. Muy bien. Entonces, ya está claro quiénes conforman el sector salud. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la descentralización, ¿ya? La descentralización en la salud es bueno que ustedes conozcan porque ya la salud está descentralizada, ¿ya? La descentralización es parte de la modernización del Estado. Doctor, la descentralización es parte de la modernización, sí. Disculpe, se me fue mi audio. ¿A qué se refiere con descentralización?
¿Qué significa? Significa descentralización, que la toma de decisiones en salud ya no está a cargo solamente del MINSA, sino se ha descentralizado. Le ha descentralizado, le ha dado poder y le ha dado funciones a otros sectores, en este caso a las regiones. A eso significa descentralización. ¿De acuerdo? Quiere decir que yo soy el ministro de la salud. Antes yo tomaba las decisiones y todos ejecutaban lo que yo decía, pero ya no. Ahora el ministro de salud toma decisiones de la salud de Lima Metropolitana. O sea, el Hospital Loaiza, 2 de Mayo, el Instituto Materno Perinatal, la Posta, Centro de Salud de Lima Metropolitana. Pero el que toma decisiones en salud, el ministro de Salud del Callao, es el director regional del Callao. El que toma decisiones en Arequipa ya no es el ministro que está en Lima. Está lejos Arequipa, ya está descentralizado, le ha transferido funciones y competencias. A eso se llama descentralización. Es tomar decisiones, pero otras personas. La salud se ha descentralizado. Por ejemplo, resulta que Lucero es la directora regional de Tacna. Entonces yo me quería ir un rato a Arica, Chile, y la fui a ver a Lucero. He estado con Lucero en Tacna porque ella es mi amiga y es la directora regional de Tacna. Ya. ¿Ustedes creen que cuando Lucero va a contratar médicos, enfermeras para Tacna, para la Posta de Tacna, para el hospital de Tacna, le va a decir al ministro de Salud, le va a pedir permiso, le va a decir que quiere contratar? No, la salud ya está descentralizado. El ministro le va a decir: Lucero, tú eres la directora regional, eres la ministra de Tacna, tú contrata, construye un policlínico, tú, ¿sabes qué? Lucha contra la tuberculosis. Tú, por ejemplo, administra tu presupuesto, porque la salud está descentralizada. Obviamente dentro de las políticas del nivel central, si no vamos a hacer todo lo que queremos, ¿no? No. Tenemos autonomía, pero hay que tomar decisiones dentro de la política del nivel central. Pero ya esas decisiones de contratar, de construir, ver el medio ambiente, supervisar las boticas. Alguien del MINSA, de Lima Metropolitana, se va a ir a Chiclayo, se va a ir a Contamana, se va a ir a Madre de Dios para supervisar las farmacias, si tienen medicamentos que no están pasados, si están con la cadena de frío. Ya no hay eso. Ahí se encarga el director de salud de Puno, de Madre de Dios. La salud está descentralizada. A eso se refiere. ¿Está claro o no? O sea, quiere decir, doctor, que ya está en Lima, sino en provincias. ¿Cómo? O sea, quiere decir que ya no se encuentra en Lima, si está descentralizado, sino en provincias. Ellos pueden tomar sus propias decisiones. Claro, porque la salud ya se ha descentralizado, pues. Tú sabes que el que toma decisiones es el que está más cerca al problema. ¿Acaso el MINSA se va a enterar los problemas que hay en Querocotío? Los problemas que hay en La Huaca, en Piura? No se va a enterar, pues, Ingrid. Entonces ahí sí se entera lo que viven ahí en Piura, los jefes de la salud de Piura. Ya la salud se ha descentralizado, ¿no? Pero recién empiezo la clase de descentralización, por si acaso, ¿ya? Bien, recién estamos empezando. La descentralización es parte de la modernidad del Estado. ¿Cuál es el objetivo de un Estado, del Estado peruano, de cualquier Estado? Fiscalmente equilibrado. No puedes estar gastando más si exista menos ingresos, ¿no? Porque hay inflación. Fiscalmente equilibrado. Debe estar descentralizado, es decir, que otros actores tomen decisiones. Los trabajadores deben estar calificados, deben estar con competencias técnicas y tener un sueldo digno, adecuadamente remunerado. ¡Qué felicidad!, ¿no? Transparente su gestión, que no exista corrupción, con canales efectivos donde el ciudadano participe, opine y al servicio de la ciudadanía. Entonces, 6 objetivos de un Estado: fiscalmente equilibrado, descentralizado, que es lo que vamos a ver ahorita, servidores calificados y bien remunerados, transparente su gestión, con canales de participación ciudadana ahí, al servicio de la ciudadanía. Ese es el Estado. Uno de los objetivos es ser descentralizado. Ya se logró la descentralización. ¿Cuál es la finalidad de la descentralización? De que otras regiones tomen decisiones. El desarrollo integral, armónico y sostenible del país, porque separa la competencia y las funciones. Una cosa es las funciones y competencias del gobierno nacional, otra del gobierno regional,
y otra del gobierno local, ¿no? Y los 3 niveles de gobierno, central, regional, local, 3 niveles, central, regional y local, deben estar equilibrados, ¿no? En beneficio de la población. Por ejemplo, el gobierno local, el municipio de Miraflores, ¿quién le va a decir al alcalde a qué hora recoge la basura, que ponga estas plantitas en el Parque Kennedy, que construya un policlínico municipal, que haga ciclovías? Nadie le tiene por qué decir porque él es autónomo, ¿no? Y entonces el poder se ha descentralizado también, ¿no? A nivel central, regional y local, igual que la salud. ¿Cuáles son los principios de la descentralización? La descentralización es permanente, no es que va a durar solamente una semana, ¿no? Es permanente, años y años y años. Es dinámica porque siempre está en movimiento, puede haber cambios, es dinámica, no es estática, es irreversible. No, que ya no hay descentralización, todo volvemos a Lima, todo volvemos a aprender a Lima, no, es irreversible. Es democrática porque los gobernantes de esas regiones no lo designa el ministro ni el presidente de la República, lo designa el pueblo elige a los alcaldes, elige a los gobernadores de las regiones, ¿no? Las elecciones son en octubre del 2022 para elegir a los alcaldes y gobernadores en todo el país. Es integral, ¿no? Es subsidiaria, es decir, está más cerca al pueblo. El municipio de Paita está más cerca a los habitantes de Paita. El municipio de San Martín de Porres está más cerca a los ciudadanos de San Martín de Porres. Subsidiaria, más cerca a la ciudad para tomar decisiones al pueblo. Y es gradual, porque la descentralización comenzó a darse más o menos en el 2007, 2006, estamos en 2021. Y poco a poco, el último en descentralizarse en salud fue el Callao en el año 2009. O sea, fue un proceso gradual. ¿Cuál es el objetivo de una descentralización? Que exista más equidad, eficiencia y calidad de los servicios, ¿no? Tenemos que pensar que si, por ejemplo, Caterín es la gobernadora de Arequipa, Ingrid es, por ejemplo, es la ministra, ¿no es cierto? Uno de los ministros que hay, ministra de la Mujer, ministra de Educación en el Perú, pero Caterín, que es la gobernadora de Arequipa, pues ella se va a preocupar de dar salud, de dar empleo, de dar educación a los habitantes solamente de Arequipa, pues, ¿no? Eso está programado para Arequipa. Permite entonces más equidad, eficiencia y calidad de los servicios, porque quién más que Caterín, que vive en Arequipa y está ahí, conoce los problemas de Arequipa. Desarrollo económico autosostenido desde el punto de vista ambiental. Promueve la participación ciudadana, porque en cada región están los ciudadanos que viven, ¿no? Trabajan en esa región. Y fortalece la capacidad de gobierno que sea descentralizado. Ya son autónomos, tanto desde el punto de vista político como administrativo. Cada región construye su hospital, se preocupa del medio ambiente, se preocupa de fiscalizar las farmacias, cada región, ¿no? De acuerdo a sus peculiaridades. Entonces hay 3 niveles de gobierno. ¿Cuántos gobiernos hay en el Perú? 3. El gobierno nacional, regional y local. Nacional es todo el país, regional son las 25 regiones, más Lima metropolitana, y local que son las provincias y distritos. El gobierno nacional aprueba la política nacional, por ejemplo, de erradicar la soja de coca, por ejemplo, la política nacional, y la política del sector salud, del sector educación, del MIS, del Ministerio de Inclusión Social. Esas políticas lo tiene que ver el gobierno nacional y regula los servicios públicos, ¿no? Es decir, los servicios públicos, el agua, la luz, todo eso es regulado por el gobierno nacional. ¿Y las regiones qué hacen? Los 25 gobiernos regionales hacen planificación en la misma región, ejecutan los programas o su plan de desarrollo concertado. ¿Por qué concertado? Porque el gobernador ha hablado con sus habitantes de esa región, aprueban su presupuesto y lo tienen que ejecutar,
invierten públicamente, construyen, por ejemplo, un bypass, construyen autopistas en cada región, por ejemplo. ¿Acaso el ministro de Transporte y Comunicaciones le va a decir al presidente regional de Arequipa que construya, por ejemplo, una autopista? Esa es decisión de ellos. Un bypass, por ejemplo, de una avenida con otra, decisión de los gobiernos regionales. Y a nivel local, que son las provincias y los distritos, planifican los provincias y los distritos, le reglamentan los servicios públicos, ¿no es cierto? El recojo de los residuos, ¿no es cierto? Baja policía, aprueban su presupuesto también. Pero vamos a ver ahora, eso es en general. Ahora, en salud pública, los 3 niveles de gobierno. El gobierno nacional, ejemplo el MINSA, con el gobierno regional, ¿no? La gerencia de Piura o la dirección de Arequipa, las direcciones regionales. Luego el gobierno regional con los gobiernos locales, provincias y distritos. La función de salud es compartida por los 3 niveles de gobierno. Ojo, ¿eh? La salud no es responsabilidad solamente del MINSA. Los gobiernos regionales también tienen que dar salud. Y los gobiernos locales, los municipios, distritos y provincias también tienen que dar salud. El sector salud, la función de salud es compartida por los 3 niveles de gobierno. Por ejemplo, el alcalde de Surco no solamente va a recoger los residuos sólidos, ¿no? La basura, ¿no? Que lo conocemos más comúnmente, va a plantar la planta, va a pavimentar después de una calle, unas pistas. Eso lo hace el alcalde de Surco, pero también tiene a cargo la salud. Puede hacer un centro médico municipal, tiene su dirección de sanidad de ese municipio, porque la salud es compartido por los 3 niveles de gobierno. El gobierno nacional y el gobierno regional hacen ambos gobiernos, nacional y los 25 gobiernos regionales, dan las normas y regulan. También cada uno de ellos el financiamiento, pues la salud, pues tengo que pagar a los médicos, comprar un equipo rayos X, comprar reactivo, el financiamiento. También conducen los procesos de atención, la conducción del sector salud y la participación de la comunidad, la participación social. Todos estos procesos están a cargo del gobierno nacional con el regional. Y el gobierno regional y el gobierno local, ambos, ¿qué hacen? Organizan los servicios de salud, prestan los servicios, brindan los servicios, atienden a los pacientes, la conducción sectoral, tanto en región y local, y participación con la comunidad, también participación social. Entonces, miren, acá la salud es compartida por los 3 niveles de gobierno. Por ejemplo, pregunta para ustedes, el comenzar a mejorar los jardines, los parques, los jardines, poner columpios, esa función ¿es compartida por los 3 niveles de gobierno o es exclusiva de un gobierno? Arreglar parques, jardines, recoger la basura, esa función, ¿qué gobierno lo hace? ¡Chap! El gobierno local. Ustedes han visto en la noche pasa la compactadora y recoge nuestra basura, los residuos sólidos, mejor es más técnico el nombre que decir basura, ¿no? O, por ejemplo, parchar un huequito en una vereda o en la pista o arreglar los parques. Esa es una función no compartida, es una función exclusiva del gobierno local. Solamente es exclusiva del gobierno local. ¿Acaso una región han visto con camiones de basura o el gobierno nacional? El plantar plantas, estar regando los jardines, ¿acaso es región y nacional? Es gobierno local. Es una función exclusiva, pero la salud, las funciones de salud no es exclusiva, es compartida por el nacional, el regional y el local. Entonces está claro, la salud es compartida por los 3 niveles de gobierno. Y entonces acá tiene las 16 funciones que Ingrid me dice descentralizar. Ya descentralizó el MINSA, le ha dado 16 funciones a cada uno de los gobiernos regionales. ¿Qué funciones le ha dado? Ellos tienen las políticas regionales de salud del Callao, de Arequipa, de Iquitos, el plan de desarrollo regional, la atención a salud integral, la prevención. Por ejemplo, van a hacer mañana una campaña de salud en el Callao.
ya pues está descentralizado, pues salud integral, prevención, promoción. Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado en Salud. Eso significa que tienen que estar articulados los 3 niveles de gobierno. La prevención de la salud, la promoción de la salud, ¿quién lo hace? Ya no solamente el MINSA, lo tienen que hacer los gobiernos regionales, ya se transfirió esa función de prevención y promoción. Organizar los 3 niveles de atención, mantener los servicios de salud, supervisar no solamente la salud pública, sino privada. ¿Quién supervisa si está haciendo bien las cosas a la clínica Estela Maris, a la clínica San Felipe, a la clínica Javier Prado? ¿Quién? Las direcciones regionales de salud. Si la clínica está en Arequipa, la dirección regional de Arequipa, por ejemplo, porque es una función supervisar los servicios de salud públicos y privados. La prevención de la emergencia y desastre, el suministro de medicamentos, el control de farmacias ya está descentralizado. Promover el medio ambiente, hay un problema del medio ambiente, extracción de oro, madre de Dios, contamina el ambiente, Junín, está ahí el plomo, tiene que entrar la Dirección Regional de Salud, porque la salud ambiental ya se transfirió a las regiones. Construir postas, hospitales, la infraestructura en salud también ya está transferida. Información sobre la población, el desarrollo del personal de recursos humanos en cada región, evaluar periódicamente los logros que se han alcanzado y mejorar la nutrición, disminuir la obesidad, disminuir la anemia. Todas esas funciones son 16 grandes funciones de salud, ya se transfirieron, pero se han transferido 16 funciones y más específico, 125 competencias. Acá tienen las 125 competencias, 16 funciones y 125 competencias se han transferido a la región. ¿Qué no vamos a hablar de las 125? Pues no, ya no hay necesidad sino hablar de lo macro. Entonces, hasta ahí hemos hablado de la descentralización y les he dicho que la salud es una función que está compartida por los 3 niveles de gobierno, no es exclusivo del MINSA. Los 3 niveles de gobierno tienen que ejercer la función de salud. Y terminamos la clase con, esto es más largo ya esta clase, con análisis de la situación de salud. Vamos a ver cómo está la salud del Perú. Y para eso tenemos que tener en cuenta que en la salud en el Perú tiene 3 tipos de problemas. ¿Cuáles son los problemas? Los problemas de sanitarios, los problemas del sistema y los problemas de los determinantes. Y ahí salen varias preguntas de examen, ¿no? La salud tiene problemas sanitarios, problemas del sistema y problemas de los determinantes. Por ejemplo, un problema sanitario, mortalidad infantil, cáncer. Otro problema sanitario, mucho dengue, son problemas de salud sanitario. Un problema del sistema, que falta mejorar la calidad de atención, falta recursos humanos, más trabajadores, falta médicos, es un problema del sistema. Y un problema de los determinantes, ese problema de la desnutrición, los accidentes de tránsito, la inseguridad ciudadana, son problemas, influyen en la salud, pues, son problemas de los determinantes. Entonces, cuando hablamos de la situación de salud, el ASIS, vamos a ver los problemas sanitarios, problemas del sistema y problemas de los determinantes. Entonces acá tienen el Perú en cifras, la esperanza de vida, su superficie, ¿no? Que eso no hay necesidad de explicar, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de 80 filminas, así que vamos a avanzar. Acá tiene la población proyectada, y ya para el 2019-20, ya 32 millones más o menos, que tiene el Perú, 32 millones de habitantes, ¿no? Más de 32 millones. Esta es la pirámide, ¿no? Y vean cómo que el número de hombres es casi igual al número de mujeres, mitad, miren. Acá tienen la pirámide del año 1970, cuando ustedes no habían nacido todavía, ¿no? No habían nacido, estaban en proyecto, y miren ustedes, pero siempre es el hombre y mujer, casi es la misma proporción, pero acá era en punta, porque no vivían muchos años, los adultos mayores su expectativa era los 60 años, ¿no? Entonces, gente de 80 años era poco, porque seguían viviendo, 70. Por el año 80 también casi no variaba mucho, pero ya en el 2010 ya comenzó la gente a vivir más años, entonces ya no es muy puntiaguda, ¿no? Y se comienza a ensanchar al centro.
Y en el año 2020, miren, la última pirámide, el año pasado, la proporción de hombres y mujeres siempre se han conservado, pero mire, ya no es un triángulo, ¿no? Más es un elipse, se ha ensanchado al centro, ¿no? Y hay más planificación familiar, por eso que ya no hay una base tan grande como en el 1970, sino menos, y hay más personas de 80 años que están viviendo, por eso que acá es en puntita, vivían poco a los 80 años, acá viven más. Esta es la evolución de la pirámide poblacional, miren el dibujo. Entonces, este es el año 50, 2020, y acá tienen el 2030, de acá a 9 años, ¿no? Casi no va a haber mucha variación, ¿no? La tasa global de fecundidad, 2.2 al 2019, ¿no? O sea, 2 hijos por pareja, ¿no? Esa es la tasa de fecundidad, ¿cuántos hijos por pareja? Pero acá tienen lo último de ENDES, ¿no? 2020, ¿eh? El año pasado, que ya estábamos en plena pandemia. En el 2020, la tasa de fecundidad bajó de 2002 a 1.9, ligeramente bajó, ¿no? Que es diferente a con Loreto 3.2, Madre de Dios 2.6, Lima es el que menos tiene, ¿no? 1.6 junto con Moquegua. Pero el promedio nacional, ¿cuánto es la tasa de fecundidad según 2020? ENDES es la encuesta demográfica de salud familiar, ENDES. Según ENDES 2020 es 1.9, ¿ya? O sea, 2 hijos generan el promedio nacional por pareja. La población se está envejeciendo. Miren ustedes, aquí son la población que tiene 60 y más años, de verde, y de rojito está lo que tienen 80 años para arriba. Lo que tienen 60, 70 años, miren, 2010, 2020, cada 10 años, 2030, 2040, 2050, o sea, cada 10 años se ha medido y miren el número de personas adultos mayores, se está envejeciendo. Eso, lo que tiene más de 60 años, pero igual, los que tienen más de 80 años, 2010, 2020, 30, 40 y 50, también está aumentando el número de población por encima de los años 60 y por encima de los más de 80 años. La población se está envejeciendo, ya en otras palabras. Método de planificación familiar según ENDE 2020. La mayor parte de los peruanos usan un método de planificación, el 77, casi 80%. Se cuidan para no tener hijos. ¿Y qué método utilizan? Métodos modernos como la inyección, ¿no? A la cabeza la inyección, luego el condón masculino, luego la esterilización femenina con el AQV, la ligadura de trompas, la píldora, y el dispositivo intrauterino, el espiral, ya se usa cada vez menos, miren. Entonces son los métodos modernos, sobre todo la inyección, que es el que más se usa. Pero hay métodos tradicionales, ¿no? La abstinencia periódica, o sea, tener relaciones 7, 8 días después de la menstruación y 8 días antes de que le toque la regla, la abstinencia periódica, el método Gino-Nau, que no hay ovulación, o uno se retira después de relaciones sexuales al expulsar el semen, el coitus interruptus, o método folclórico como lavarse con limón, duchas. La cosa es que la población, este es a nivel nacional, usa método de planificación un 77.4, ¿no? O sea, la 2/3 partes, y sobre todo utilizan las inyecciones y, segundo lugar, el condón masculino, en conclusión. La natalidad, número de nacidos por 1000 habitantes, 17.6, antes nacían pues 20, 25, ¿no? Ahora por 1000 habitantes hay nacimientos, 17 nacimientos. Ha bajado ligeramente la tasa bruta de natalidad. Y la mortalidad, bueno, este era hasta el 2019, porque no, pero esto ya aumentó más por el COVID, pues, ¿no? Por la muerte por COVID. Más de muerte por COVID, pues, a nivel de todo el Perú es más de 100.000, ¿no? 2020 y 2021. Estos son las coberturas de vacunaciones, ¿no? Que eso lo pasamos nomás. Pero esto sí, el crecimiento y desarrollo, lamentablemente, miren ustedes cómo a nivel urbano el crecimiento y desarrollo no aumenta mucho, a nivel rural es mejor.
Las madres de familia en sitios rurales llevan a controlar su crecimiento, su peso y talla de los niños, pero no tanto, casi 54% a nivel urbano, ¿no? Trabajan seguro, pues, ¿no? Papá, la mamá. Bien, entonces con esa introducción entramos a los problemas sanitarios. Uno de los problemas sanitarios era persistencia de la mortalidad materna, sobre todo en sitios más pobres. ¿Y por qué mortalidad materna? Porque hay embarazo adolescente, hay muertes en el embarazo, parto y puerperio, falta planificación familiar. Mortalidad materna, también persiste la mortalidad infantil. ¿Por qué mortalidad infantil? Por enfermedades respiratorias como neumonía o diarrea, sobre todo en sitios más pobres como Puno, Cusco, Ayacucho. Miren ustedes acá, si uno aumentamos las gestantes con 6 controles prenatales, entonces miren ustedes, en el 2020, ENDES, acá tienen a nivel nacional el 88% de gestantes tienen mínimo 6 controles prenatales, debería ser el 100%, pero bueno, el 88.4% tienen 6 controles prenatales a nivel nacional. ¿Ya? Y acá tienen ustedes por regiones, miren, y acá tienen las regiones que más han hecho, si comparan el 2020 que terminó con el 2019, estas regiones tuvieron o mejoraron su control prenatal, Tana y Amazonas, y estas regiones, el 2020 que empezó la pandemia, comparado con 2019, bajaron los controles prenatales, sobre Cusco, Tumbes, pero el que más bajó fue La Libertad, Pasco y Callao, ¿no? Porque lo que más sufrieron fueron Lima Metropolitana y el Callao, pues no, el COVID, porque son más densidad poblacional. Acá tiene el número de muertes, ¿no? Maternas, ¿no? Número de muertes maternas, y miren ustedes, acá tienen el corte, ¿no? Son más o menos 23 semanas, hasta junio, julio, ¿no? Y miren ustedes, 302 muertes, a mitad de año había 180, o sea, lo va a duplicar, miren, al año. El embarazo adolescente felizmente que ha bajado, antes era 13%, de 100 gestantes, 13 eran gestantes adolescentes. La adolescente de 15 a 19 años, miren ustedes, 2018, 2019, 2020. ENDES 8.3, o sea, de 100 gestantes, 8.3 son gestantes adolescentes de 15 a 19. Y de 12 años a 17 es 2.3, pero ha bajado 2.8, 2.4, 2.3. Si queremos hacer un promedio, el promedio de gestantes adolescentes actualmente, acá 19, es casi un 10%, antes era 13%. El promedio de gestantes adolescentes, entonces, es más o menos 19. Acá ustedes 19, pero lo dividen entre 2, ya casi llega a un 10%, ¿no? Y de 12 a 17 años es un 2.5%, si lo dividen entre 2. La anemia en mujeres. En mujeres la anemia, fíjense ustedes, casi no varía mucho. 2015, 2019 y 2020. Quiere decir que de 100 mujeres hay 20.9, hay 21 mujeres de 100 que están con anemia. Y acá van a ver cuáles son las regiones que tienen más anemia, ¿no? Que ahora no es el momento de conversarlo, se lo dejo para que ustedes mismos lo analicen. Pues no necesitamos explicar, mirar nomás. Esto es el parto institucional, ¿no? Esto es importante porque nosotros deberíamos procurar que el parto institucional debería ser, ¿qué porcentaje? ¿No? Debería ser el 100%. O sea, nadie debe atenderse fuera de una posta, pues nadie debe atenderse fuera del hospital en una casa porque puede haber una hemorragia. El parto institucional se llama parto institucional porque se ha atendido dentro del sector salud, es un 92%, no es un 100%. Debería ser 100%. Indudablemente el Callao es 96, ¿no? Lima es 97, donde se atienden en las casas, en las chacras, en La Libertad, en Junín, en Puno todavía, ¿no? Por eso es 92.4%. Los partos por cesárea, pues cada vez 34.7, quiere decir que de 100 partos,
la tercera parte terminan en cesárea, y ese es un trauma obstétrico, ¿no? Entonces, cada vez está aumentando el parto por cesárea, ya la persona no espera ni siquiera 8 o 10 horas de un parto, ya de frente entra la cesárea y en 1 hora sale el recién nacido. Tiene que estar indicado, pues, ¿no? Por eso que el parto por cesárea lo hacen más en regiones más avanzadas, ¿no? Donde hay más operaciones, ¿no? Más sala de operaciones. Parto institucional y parto por cesárea. Miren el parto institucional, 2011 en azul, 2015, felizmente que pasan los años y cada vez el parto es institucional, o sea, se atienden en hospitales y en la posta. Pero el parto por cesárea, 2011, 15 y 2020 está aumentando. Cada vez también aumentan los partos por cesárea.
Bien, entonces seguimos, ¿ya? La mortalidad infantil por 1000 habitantes, 12.6. Miren ustedes cómo la mortalidad infantil baja, pero baja poco. Muy pobre, ¿no? Baja muy poco a lo largo de los años. Esto lo pasamos. Siguen los problemas sanitarios, aparte de mortalidad materna, mortalidad infantil, la desnutrición crónica en sitios más pobres. O sea, la salud mental no es que uno esté con psicosis, locura. La salud mental es la drogadicción, es el bullying, la violencia familiar, el feminicidio, el pandiaje. Todo eso es salud mental. Depresión, estrés, ansiedad. Y miren ustedes acá, la anemia es un reto para el Perú. Y la desnutrición crónica. La desnutrición crónica en menores de 5 años, miren ustedes, casi no baja del 2017, 2002, 2002, 12.1, 2020. O sea, al 2020, según ENDES, de 100 niños, 12 están desnutridos menores de 5 años. Y acá tienen ustedes quienes bajaron de un año, del 2019 al 2020, quienes aumentaron y quienes disminuyeron la desnutrición. Lo mismo la anemia, por más plata que se ha invertido, la anemia el 2019 era 40.1, 2020 40, casi nada. De 100 niños, 40, casi la mitad de los niños son anémicos en el Perú. Y acá tienen los porcentajes de anemia, acá tienen Tacna 29, casi 30. Acá tiene Madre de Dios 55. Entonces, vean ustedes, la anemia es un 40% a nivel nacional. Es un problema de salud pública porque los niños que son anémicos no desarrollan su inteligencia después. El sobrepeso y la obesidad en menores de 5 años, miren, acá la anemia aumenta, la desnutrición aumenta y acá 8, 8, 6, 8 y 10. O sea, cada vez hay más niños con sobrepeso. Actualmente, sobrepeso y obesidad 10. Y si usted ve en costa, sierra y selva, los niños donde son más gorditos son en la costa. 14.7 comparando con la sierra y la selva. Entonces, sobrepeso y obesidad en niños menores de 5 años. Problemas sanitarios. Siguen los problemas sanitarios. Tenemos alta prevalencia de enfermedades transmisibles, malaria, tuberculosis, VIH y SIDA. Tenemos alta prevalencia de enfermedades transmisibles regionales, dengue, bartolenosis, chagas, leishmaniasis. O sea, hay problemas de enfermedades transmisibles, malaria, TBC, pero hay regiones como por ejemplo Piura, la selva, que son problemas regionales, dengue, bartolenosis, Cerro de Pasco, chagas, ¿en dónde? En Arequipa, peste en Trujillo, leishmaniasis en la selva, en la sierra. Esas son enfermedades que hay en determinadas regiones del Perú, no es a nivel nacional. Y este es el dengue, por ejemplo. No nos vamos a olvidar el niño costero en el 2017. Miren cómo elevó el número de casos de dengue por las lluvias, por los huaicos, ¿no? El desbordamiento de los ríos, las aguas ahí estancadas ponían los huevos, el aire se llena. Bueno, acá la malaria, saben que hay más casos de malaria, de paludismo en Loreto, Amazonas, la selva de Junín, ¿no? Casos según la edad y el gen. En tuberculosis, por ejemplo, miren ustedes cómo la tuberculosis ataca a los jóvenes. Miren, comienza generalmente en promedio a los 20, 25 años hasta los 40 años. Claro que hay ancianos, hay niños, pero la mayor parte de tuberculosis es la población económicamente activa, donde está la mano, de 20 a 40 años, y un poquito más en hombres que en mujeres, ¿no? La tuberculosis es un problema de salud pública. Y la tuberculosis, lo que preocupa es que la tuberculosis, miren usted, ha disminuido poco a lo largo de los años, 90 casos de tuberculosis por 100.000 habitantes, pero la tuberculosis drogoresistente de rojo a lo largo de los años, miren cómo ha aumentado. Y la peor, la extremadamente resistente, ha aumentado también, pero leve, ¿no? Pero ha aumentado. O sea, cada vez pasan los años y aumenta la tuberculosis drogoresistente y extremadamente resistente. Y no va a haber droga que le hagan frente a esa enfermedad. La tuberculosis, miren ustedes entonces, la morbilidad, los casos de tuberculosis
2018, 2016, 17, 18, 19, 98, 97, 101, 101, prácticamente es una meseta, no varía casi la tuberculosis, no cae la tuberculosis en nuestro país, no es un problema médico, es un problema social de pobreza, de falta de saneamiento, de promiscuidad, ¿no? De hacinamiento. Y acá tiene la tuberculosis frotis positivo todavía, ¿ven? La mitad. Problema sanitario. Seguimos. La infección por VIH, ya pues acá tienen la enfermedad del SIDA y el VIH. Observen ustedes que el VIH aumenta, esto es porque solamente es hasta marzo, ¿eh? No es que haya bajado en el 2020, sino que es el mes de marzo, este es todo el año. Pero la enfermedad VIH prácticamente ya no aumenta mucho, ¿por qué? No aumenta mucho por el targa, por las drogas antirretrovirales, ¿no? Sin embargo, la infección sí, ¿no? Bajó y aumentó, tiene sus picos la infección. No hacen enfermedad por el tratamiento, ¿no? El targa, antirretroviral. Siguen los problemas sanitarios, el cáncer, sobre todo de cuello uterino, mama, próstata, estómago y pulmón, enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes, la hipertensión, la isquemia al miocardio, enfermedades que se podían prevenir con la vacuna y todavía hay en el Perú, la tos convulsiva, fiebre amarilla, tétano, difteria, ¿no? Y acá tienen los niños que están con vacuna a nivel nacional. ¿Cómo es posible? Es desde 2020, ¿no? Que solamente el porcentaje de protección de vacuna 2020 solamente llega al 61%. Un 40% no están protegidos, ¿no? Obviamente, como es 2020, podemos decir la pandemia, el COVID, se cerraron la posta, pero antes de la pandemia, pues no pasaba del 75%, así, igualito estábamos mal, ¿eh? Estos son ya los pacientes a nivel nacional, con hipertensión arterial, que ligeramente aumenta la hipertensión. El sexo donde hay más hipertensión ligera es más es la mujer, 11.7 con 7.3 del varón, sexo en hipertensión arterial, y los hipertensos se ven más en la costa que en la sierra y en la selva. Entonces la hipertensión, sobre todo más en mujeres que en varones y más en la costa. Los casos de diabetes, al igual que la hipertensión, más diabetes en las mujeres, 3.9 a 3.3, 2018. Y la diabetes se ve más en la costa, igual que la hipertensión, que en la sierra y en la selva. Mucha comida chatarra, ¿no? En la costa, Kentucky. Fíjense ustedes lo preocupante de 2020. Si uno suma el paciente con obesidad, hipertensión o diabetes, cualquiera de los tres, los pacientes diabéticos, hipertensos o obesos, los tres suman, sí, el 40%. O sea, de 100 habitantes peruanos, 40 de ellos o son hipertensos, o son diabéticos, o son gorditos, ¿no? Y ligeramente la mujer, 41.5 sobre el hombre. Siguen los problemas sanitarios, enfermedades externas, accidentes de tránsito, prevalencia de enfermedad de la boca, discapacidad física, problema del sanitario de salud. Y acá tiene la violencia contra la mujer 2018-2019, y miren ustedes, la violencia de la mujer, que es casi un 40%, es sobre todo psicológica, se la amenaza, se le insulta, se le grita. Sigue la violencia física y luego la violencia sexual. Y acá tienen los casos de violencia en porcentaje de acuerdo a las regiones y la diferencia, ¿no? Para que ustedes lo vean más tranquilo más tarde. Y entonces la violencia contra la mujer, miren ustedes, 2018-2020, ¿no? Ejercía alguna vez por su compañero. Sobre todo la violencia es psicológica, ¿no? Es menos física, es más, la violencia psicológica es más que la física y más que la sexual. Enfermedades con discapacidad, sobre todo las discapacidades sensoriales, no puedo escuchar, no puedo ver, ¿no? Los factores asociados al COVID, que fue ya en el año 2020, ¿no? Vean ustedes, es para que vean cómo estaban los pacientes que podíamos tener COVID, cómo estaban los que son hipertensos, y esto lo pasamos. Lo que eran diabéticos, la posibilidad, ¿no? Del porcentaje de hombres y mujeres de diabetes y hipertensión que pudieran contagiarse con COVID, ¿no? Pero ya es repetir lo que hemos conversado
Y también la brecha, miren, dejamos de atender pacientes hipertensos, ¿no? 2020, 90.000, con diabetes 91, si uno suma 90 con 91, 182.000 de hipertensos y diabéticos, dejamos de ver en el 2020, porque se cerraron las postas, los hospitales. Ahora 2021 se están abriendo de a poco. Todavía sigue el teletrabajo. Bien, y esos son indicadores ya que hemos visto, ¿no? De hipertensión, de diabetes. Los mismos factores de riesgo, los cigarrillos. Casi es parecido a lo que hemos visto, ¿ya? Ahora sí, miren cuántos problemas sanitarios, tuberculosis, fiebre amarilla, diabetes, hipertensión, cuántos problemas sanitarios, ¿no es cierto? Mortalidad infantil. Ahora vamos a ver los problemas del sistema y terminamos con los problemas de los determinantes. Estamos con la hora ya. Insuficiente aseguramiento en salud es un problema del sistema, ¿no? Hoy día no hay el 100% de asegurados. Otro problema en la cobertura del SIS, tenemos de 32 millones, tenemos 20 millones, ¿no? Del SIS, ha aumentado. Miren ustedes, la seguridad social está en azul, comparando con el SIS. O sea, ¿dónde hay más seguro? Los asegurados del SIS, obviamente, son más que los asegurados de la seguridad social, pues, ¿no? 2016, 2016. Problema del sistema es descentralización incompleta. ¿Qué faltó para la descentralización? Lima Metropolitana no se ha descentralizado. Todavía el MINSA tiene la posta, los hospitales de Lima Metropolitana, no lo tiene el municipio de Lima, debería tenerlo según la ley. Descentralización incompleta. Otro problema del sistema es insuficiente calidad de los servicios. Falta mejorar la calidad de los servicios. Acá tienen la calidad de los servicios. Miren ustedes quiénes están satisfechos. Si hablamos del MINSA, 66.3. Exsalud un poquito mejor, 68. Pero la satisfacción en las clínicas llega a los 82%, ¿no? En sanidades. Y donde están más satisfechos es en las clínicas. Pues no, acá la clínica. Pero en la satisfacción de la clínica no llega al 100%, ¿eh? Solamente llega al 87%. Problemas del sistema, inadecuada oferta de servicios, es decir, falta infraestructura, falta equipamiento, falta más hospitales, falta más postas. Problemas del sistema. El sistema de salud es público y es privado, ya lo hemos hecho en la primera parte de la clase. Y acá tienen el número de postas, centros de salud, que no tienen por qué memorizar, ¿no? Tener una idea nomás. Siguen los problemas del sistema, inadecuado desarrollo de los recursos humanos, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de recursos humanos es inadecuado, más no desarrollamos lo que estamos en Lima, menos lo que están en el Cusco, lo que están en la selva, en Madre de Dios, ¿no? Y hay deficiente acceso de medicamentos, ¿no? También es un problema del sistema, deficiente acceso y disponibilidad de medicamentos, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas más pobres muchas veces, a veces no tienen seguro, tienen que comprar de su bolsillo, gasto de bolsillo los medicamentos, porque no hay medicamentos, así tenga CIS, no hay en la farmacia, en los hospitales, uno se ve obligado a comprarlo. Este es el personal del MINSA, enfermeras y médicos, indudablemente hay más enfermeras que médicos, ¿no? A su vez, hay más médicos que obstetras y hay más obstetras que odontólogos. Hay más enfermeras que médicos a nivel del Perú. Y esta es la evolución del personal del MINSA. Acá, por ejemplo, es importante ver, comparen ustedes en Apurima, en azul, por 10.000 habitantes, solamente hay 10 médicos. Pero ustedes váyanse a Arequipa y como Arequipa hay más médicos, 18.34 por 10.000. Si se van a Lima Metropolitana, 20. Lo mismo si ustedes se van a ir al Callao, 15. Pero váyanse a Ucayali, miren ustedes San Martín, en esos sitios más pobres hay menos médicos, ¿no? Enfermeras sí hay más en esos sitios, ¿no? Y las obstetras, pero los médicos son más renuentes a irse a sitios alejados de Lima Metropolitana. Y los medicamentos, miren ustedes, disponibilidad de medicamentos que son recetados. Cuando los medicamentos son recetados, solamente encuentran medicamentos en el 50% si es en las regiones y en el MINSA.
En las Fuerzas Armadas, en la policía encuentra más medicamentos 61, en la Seguridad Social 85%, más disponibles medicamentos y más todavía 88% en la clínica. Donde hay falta de medicamentos, sobre todo en los hospitales de las regiones y del Ministerio de Salud. Fíjense, comparando con las Fuerzas Armadas, con Exsalud y la clínica. Problemas del sistema. Problemas del sistema de salud siguen, deficiente financiamiento, falta más presupuesto, falta dinero. El PBI es 5.5 del PBI, fuente del 2016, ¿no? Deberíamos estar en un promedio de 7, como está Uruguay. El promedio latinoamericano de PBI es 7, nosotros estamos en 5.5. ¿Quién tiene más PBI en salud? Costa Rica y Cuba, que tienen 11. Ellos están en la punta, Costa Rica y Cuba 11. Pero si tú ves, los otros países están en 7 en promedio. Bolivia y Perú están en 5.5. Estamos a la cola en inversión en salud. Financiamiento insuficiente. Acá está, ¿ve? América Latina el promedio es 7.2, pero el Perú está en 5.5. Gasto en salud al PBI. Problema del sistema. Problema del sistema, bajo financiamiento. Gasto del bolsillo, es cierto que ha aumentado el gasto público, el gasto de bolsillo ha disminuido un poco porque ha aumentado más el CIS, ¿no? Antes no había CIS y uno tenía que pagar todo. Problema del sistema, deficiente rectoría, el MINSA todavía no ejerce su rol rector pleno, sistema de información deficiente es otro problema del sistema, poca participación del ciudadano es otro problema del sistema. Y terminamos con los problemas de los determinantes, ¿no? Los problemas de los determinantes, saneamiento básico deficiente, no se elimina bien las excretas y la basura, exclusión social. ¿Qué cosa es? No la inclusión, hay que apostar por la inclusión. La exclusión social significa que hay pobreza, poco ingreso y problema del empleo, ¿ya? Entonces, eso es la exclusión social, pobreza, ingreso y problema del empleo, sí. ¿A qué se refiere con problemas de los determinantes? Los determinantes. Lo determinante es lo que estamos hablando ahorita, pues es todos aquellos que influyen en la salud, el saneamiento básico, la exclusión, el medio ambiente, la seguridad en el trabajo, esos son problemas de lo determinante, que es lo que estamos explicando. Exclusión social significa que hay pobreza, que uno tiene poco ingreso, ¿no? Su remuneración es baja y no tiene empleo o su empleo. Esos son exclusión social, es un problema de los determinantes. Saneamiento básico deficiente, contaminación ambiental, seguridad en el trabajo, también tenemos problemas, son problemas de los determinantes que influyen en la salud. Estoy en clase, termino en 10 minutos, estoy en clase, llámame esa hora. Más problemas de lo determinante, entonces lo que es salud pública, seguridad ciudadana, de nutrición son problemas de lo determinante, seguridad alimentaria, la falta de seguridad ciudadana, educación con bajos niveles educativos son problemas de lo determinantes, ¿no? Y acá tiene la asistencia a educación primaria nacional, urbana y rural, ¿no? Está casi paralelo. O sea, no pasa al 100%, o sea, no todos no van a la escuela al 100%, ¿no? Y son los indicadores, la esperanza de vida. Entonces, problemas sanitarios es la mortalidad materna, la desnutrición, la anemia, son problemas sanitarios, enfermedades no transmisibles, hipertensión, diabetes, el cáncer, son problemas sanitarios. Los problemas del sistema son falta de ¿qué? De aseguramiento, falta de calidad de atención, falta de presupuesto, falta de infraestructura, de equipamiento, son problemas del sistema, ¿no es cierto? Son problemas del sistema. Baja rectoría son problemas del sistema. Y problemas de los determinantes son bajos niveles nutritivos, bajos niveles educativos, mala disposición discreta, mal saneamiento ambiental, exclusión social, que significa pobreza, subempleo. Esos son problemas de los determinantes. La falta de seguridad ciudadana, pandillaje, son problemas de los determinantes. Entonces, los problemas de la salud pueden ser, no solamente son problemas sanitarios, o sea, mortalidad materna, anemia,
son problemas sanitarios, problemas de la salud, también son problemas del sistema, falta de infraestructura, falta de equipamiento, falta de presupuesto, mala calidad de atención, falta de personal de salud, son problemas del sistema. Es un problema de salud, y problemas de salud son problemas de lo determinante, lo determinante es un problema de salud, falta de seguridad ciudadana, bajos niveles educativos, mala disposición discreta, mal saneamiento ambiental, son problemas de los determinantes. La suma de los problemas de salud sanitarios, de los problemas del sistema y de los problemas de los determinantes, los tres son problemas del sistema de salud que les he hablado cada uno de ellos, ¿ya? ¿Preguntas? ¿Sí, Ingrid? ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Y les he hablado con algunas cifras de ENDE 2020, otros pues por la pandemia no se han actualizado, está hasta el 2019, ¿no? Estamos en 2021, pero algunas cifras 2020 les he dado de ENDE, ¿no? Planificación familiar. Entonces ustedes me van a decir para terminar si es problema sanitario del sistema o de los determinantes. Bajo niveles educativos, ¿qué problema es? Bajo niveles educativos. Sanitario, sistema o determinante, bajo niveles educativos. Determinantes, aumento del cáncer de útero, aumento de próstata, del cáncer, ¿qué problema es? ¿Sanitario, sistema o determinante? Sanitario. Falta de recursos humanos, falta de profesionales médicos, personal de salud, ¿qué problema es? Sistema. Insuficiente aseguramiento, baja calidad de atención, disminución de la calidad, ¿qué problema es? Sistema. La anemia, la desnutrición, anemia, desnutrición, mortalidad, ¿qué problemas son? Anemia, desnutrición, mortalidad, problemas sanitarios. La falta de disponibilidad de medicamentos, ¿qué problema es? La descentralización incompleta, ¿qué problema es? Sistema. Y el subempleo, los bajos sueldos, la pobreza, subempleo, bajos sueldos, ¿qué problemas son? ¿Qué problemas son? El subempleo, la pobreza, problema de los determinantes. Muy bien, entonces ya ustedes han aprendido los problemas sanitarios, los problemas del sistema y los problemas de los determinantes. Muy bien. Entonces hasta ahí, si no hay preguntas, nos estamos viendo el jueves.